Muy buenos días. Hoy es domingo 24 de mayo. Nuevamente compartiendo desde casa la palabra de Dios. Esperando que ya pronto podamos vernos, podamos estar en la casa del Señor. Ayer estuvimos por ahí en la iglesia. Buenos días. Tomamos algunas fotos. Y las compartió por ahí mi esposa. Yo creo que todos extrañamos realmente nuestras reuniones dominicales, nuestras reuniones en el templo. Y pronto estaremos otra vez juntos, reunidos, con todas las cosas que nos pidan que tengamos que hacer, o que nos pida eh, la Secretaría de Salud o nuestro gobierno que tengamos que hacer, pero lo vamos a tener que hacer, pero vamos a disfrutar también el estar juntos. Quizá no vaya a haber todavía muchos saludos afectuosos, de abrazos, de besos, pero estamos seguros que pronto estaremos juntos, alabando a Dios, dando gloria a su nombre y podamos estar nuevamente en el templo. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir una palabra que he puesto por título Fe con Poder. Esa fe, fe con su poder, más que todo. Esa fe que necesitamos todos para llegar o dar ese siguiente paso para lo que viene a nuestras vidas. De hacer cosas que nos motiven a avanzar, a ser diferentes, a actuar de manera diferente, pero una fe que nos motive, una fe que nos haga mejores. Y quiero compartir un pasaje en 2 Tesalonicenses 1:11. Es el primer pasaje que quiero compartir. Y lo voy a leer tal como lo puse aquí en mi escritura. Lo utilicé en la Nueva Traducción Viviente. Mi Biblia está en Reina Valera 60, pero lo voy a leer en mi computadora como Nueva Traducción Viviente. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice la palabra de Dios: así que seguimos orando por ustedes. Es Nueva Traducción Viviente, pidiéndoles a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Este pasaje, bueno, el mismo pasaje, quizá en otra versión, o en nuestra versión más común, nos habla acerca de esa fe con poder, esa fe con autoridad con la que Dios nos ha llamado para que nosotros echemos mano de ella. Ahorita voy a compartir un pasaje en Lucas capítulo 7, si no me equivoco. Lucas capítulo 7, donde Dios hace, a través de Jesucristo, Jesús hace un milagro en la vida de un centurión, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero compartir algo de que nos motive a hacer que nuestra fe sea cada vez mayor. ¿Y cómo avanzar en nuestra medida de fe? Por supuesto, podemos entender que Dios a todos nos dio una medida de fe. Todos tenemos una fe que dice la Biblia que si fuese el tamaño de un grano de mostaza ya haríamos esto o aquello. Realmente lo que necesitamos es saber hasta dónde nos mueve nuestra fe, hasta dónde podemos avanzar en una medida de fe, en creerle a Dios, en ir haciendo cosas que Dios nos permita hacerlas, que Dios sabe que podemos hacerlas, que si actuamos con esa fe podemos lograrlas, pero que esa chispa de fe que nos falta nos motive y empiece a darse en nuestras vidas. Eso es lo que hoy quiero compartir. Y empezaría diciéndoles, mis hermanos, los retos de nuestras vidas quizá hoy no sean como los tiempos bíblicos, no estamos quizá como Noé construyendo un arca y hablando a la gente que quizá no me escuche o no quiera escuchar, no quiera saber de Dios. Construyendo algo sobre una situación que nunca había pasado, nunca había llovido sobre la tierra, algo que se desconocía, y él haciendo algo por algo que iba a suceder, por esa gran cantidad de agua que vendría. Pero nosotros no tenemos retos de ese tipo, tampoco tenemos el reto en el caso del rey David, de matar un gigante cuando era un jovencito. Pero nuestros retos están dados a nuestra vida, a nuestros propios desafíos. Quizá nuestro reto grande, quizá en algunos de los muchachos es hoy por hoy terminar su carrera, titularse, hoy por hoy entrar a nuevos proyectos, entrar a nuevos trabajos, empezar una relación,
tratar con los hijos, vivir las situaciones con los hijos, con la familia. Cada reto es diferente en cada uno de nosotros. Ciertamente podemos decir, hay retos muy complicados y hay retos muy sencillos. Ahora, siempre viéndolos del lado que uno lo compartíamos alguna vez en estas semanas, en este año que todavía teníamos reuniones dominicales en la iglesia, retos que realmente nos motiven, porque por ejemplo hay retos que a alguien le puede parecer demasiado complicado y a otro demasiado sencillo. Decíamos alguna vez, alguien se puede ahogar en un vaso de agua y alguien hasta buches hace o se toma ese vaso de agua. Pero la verdad, hermanos, es que nuestros retos o desafíos, cada uno los tenemos diferentes, cada uno vamos teniendo, de acuerdo a nuestro crecimiento, a la situación que estamos viviendo, vamos teniendo retos, y esos retos y esos desafíos nos mueven a que hagamos algo delante de Dios, a que seamos diferentes delante de Dios. Entonces, cuando viene un reto a nuestras vidas, nosotros tenemos que buscar avanzar, salir adelante, superarlo, como decíamos la semana pasada, cambiar de nivel, atrevernos a hacer las cosas, no pensar que lo que pueda suceder o lo que pueda pasar. Decíamos la semana pasada, Pedro se hundió y decíamos, el legalista dirá, pues porque dudó se hundió Pedro. Pero la verdad es que quienes conocemos de Dios diríamos, Pedro se hundió porque se atrevió a bajarse de la barca, y eso es lo que queremos, que nos atrevamos, que usemos la fe con poder y autoridad a hacer las cosas. No quiero que nos quedemos en la barca, quiero que seamos atrevidos, aunque nos hundamos, sean atrevidos, y no decir, me hundí porque es que dudé. No, me hundí porque me atreví a hacer las cosas. Lo mismo va a suceder con esta continuación, semicontinuación de esa predicación, donde quiero compartir que tenemos que empezar a poner a prueba nuestra fe con poder, con autoridad de parte de Dios. Y iniciamos, voy a leer el texto en una versión Reina Valera 60, tal como sucedió. Y ahorita voy a empezar a tomar algunos fragmentos de ella y voy a empezar a compartir. Dice así el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, versos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mis hermanos, esta historia nos habla acerca de la fe de un hombre que no era del pueblo de Dios, era todo lo contrario, era un hombre que estaba bajo la autoridad de un gobierno que tenía bajo sujeción o bajo autoridad a todo Israel. Y nos damos cuenta que entre ese tenerlo bajo esa autoridad, este pueblo, este hombre como centurión, como líder, como persona del ejército, tenía autoridad sobre los judíos, y era tal la autoridad que había cosas que denotaban esa autoridad. Por lo menos me vienen a la mente dos cosas que denotaban esa autoridad, y dos cosas en las cuales ambas cosas tentaron a Jesús con ella. Una de ellas es la moneda, o la moneda que imperaba en aquellos tiempos, o la moneda de uso común en aquellos tiempos. Y la pregunta que le hicieron a Jesús en aquella ocasión fue decirle
que si era justo que la gente pagara tributo al César. Pero la intención iba con mala idea, ¿no? Esa intención, donde había que pagarle tributo a un gobierno que te tenía sometido, y querían tentar a Jesús como para decirle, a ver, no vas a pagarlo, entonces dice que no paguemos impuestos, y todos sabemos ahí la historia. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús le hacen esa pregunta, les pide una moneda. Le entregan una moneda y Jesús les pregunta, ¿de quién es la cara que está grabada en esta moneda? Y la gente le responde, de César. Bueno, entonces, dale a César lo que es de César, y a Dios dale lo que es de Dios. Ve, por lo menos en estas dos ocasiones que voy a contar, esta es la primera, Jesús está dando a entender cosas que tenían que ver con un gobierno, que tenían que ver con la autoridad que tenía el gobierno romano sobre los judíos en este momento. Y Jesús conocía la autoridad. Si se fijan o si recuerdan, cuando Jesús iba a ser crucificado delante de Pilatos, Pilatos le dice, oye, yo soy un hombre que tengo autoridad para dejarte libre. Y Jesús le dijo, a ver, mírame, ninguna autoridad tendrías tú si no te fuera dada por mi Padre. Entonces Jesús sabía que toda autoridad está puesta por Dios, por su Padre. Entonces Él conocía lo que era la autoridad. Entonces en esa tentación ahí sabía que una de las obligaciones era responder o pagar esos impuestos. La otra tentación, otra de las situaciones que vivió Jesús o que compartió Jesús, es que como judío, si algún romano te veía, a los judíos tenían la obligación de ayudarlos a llevar su carga por lo menos una milla. Entonces decía la gente, bueno, si un romano me ve y va cargando algo y me ve y me dice, a ver tú judío, ven, cárgame esto, y tú tienes la obligación mínima que durante una milla tú lo lleves cargando. Entonces la gente se quejaba de eso, se quejaba de ese yugo que tenían, de esa autoridad que tenían sobre ellos, y se quejaban de por qué tengo que llevar una milla. Cuando lo plantean a Jesús en lugar de decir no lleven más esa milla, les dice, bueno, el que te pide una milla, de 2. Entonces se nos complica un poquito para los judíos y dicen, ¿cómo puede ser posible si me estoy quejando por una milla que tengo que llevar esto como obligación? ¿Cómo Jesús me dice que lo lleve 2? Bueno, entendemos ahora lo que Jesús sabía que teníamos que hacer y que comprender en cuanto a esa autoridad. A distinguir ese rango de autoridad que los subyugaba ciertamente, que los tenía sometidos, pero que era parte de la autoridad que venía sobre ellos, y que Jesús, en lugar de prohibirla, la motivó a que fuera mucho mayor. Les dijo, bueno, no solo una, sino 2 millas tienes que ir con ellos. Entonces Jesús estaba hablando no con la idea de someter al pueblo, sino de hacerle entender que tenían que obedecer, o tenían que estar bajo una autoridad. Sabían que tenían que estar bajo una autoridad, y obedecer y actuar de esa manera los ayudaría a entender en poder dar todas las cosas de todo corazón, al grado de decir, bueno, caminar una milla, hasta aquí es mi obligación, pero voy a ir más allá. Y en todas las cosas tenemos que ir más allá. Aún en la fe tenemos que ir más allá, porque este hombre, un hombre que no se sentía ni siquiera digno de acercarse a Jesús, pero sí se sentía con la autoridad de pedirle a Jesús que caminara una milla con él. Sí se sentía con la autoridad y con el derecho de mandarlo llamar y decirle que sanara a su siervo, puesto que envió a unos hombres de los ancianos de los judíos a que fueran a traer a Jesús. Entonces él pudo con su autoridad haberle dicho, a ver Jesús, tú tienes que venir a mi casa, porque de acuerdo a lo que yo tengo derecho sobre ti como romano, tú tendrías como judío que obedecer ciertas cosas. Sin embargo, no podemos decir, utilizó ese punto de autoridad, pero era un punto de autoridad del cual Jesús había hablado. Imagínense que llegan los ancianos y le dicen a Jesús, oye, mira, pues aquel centurión es así, así, así. Ahorita vamos a hablar de las cualidades que tenía. Por supuesto tenía cualidades, y necesitamos que lo ayudes. Entonces Jesús diría, no, yo no voy. Bueno, pues si estabas predicando hace algunos días que si te pedían una milla fueras 2, ¿por qué hoy por hoy no quieres ir? Entonces Jesús conocía todas esas cosas, y ahora que las leemos las podemos entender, pero Jesús iba mucho más allá, sabía lo que había de suceder en aquel momento. Entonces aquel hombre no se sentía con la autoridad ni siquiera de acercarse al maestro, pero conocía y sabía del maestro. ¿Qué era lo que estaba pasando por su vida? Bueno,
tenía un siervo que estaba enfermo. Y la Biblia habla acerca de que él lo quería mucho. Pero también podemos pensar que lo consideraba una persona muy valiosa bajo su autoridad, una persona muy necesaria en su casa, una persona que quizá cuando él estaba en algunos viajes con el ejército, con su grupo de gente, él se encargaba de todas las situaciones de su casa. Era una persona muy importante para la vida de aquel hombre. Y habla de que lo quería mucho, o habla de que tenía mucha valía para él, era de mucho valor aquel siervo en el apoyo que le daba. Entonces, este centurión, pudiendo hacer todas las cosas, ni siquiera fue él, sino que mandó a alguien para que le mandara a llamar a Jesús, le mandara a llamar al maestro y viniera a su casa a orar y sanar a su siervo. Entonces, ahí entendemos una cosa, mis hermanos, donde toda razón nos abandona, la fe nos da la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no hay manera de que aquel muchacho, no sé si era un joven o era un señor, aquel siervo de aquel centurión, estuviera bien. Quizá ya como centurión no había tenido acceso a médicos o a gente que pudiera sanar a su criado. Pero sin embargo, todo lo que la razón le permitía obtener acerca de todo el poder y autoridad que él tenía, se quebrantó y se tomó de la mano de la fe en ese momento. Y muchas veces Dios nos lleva a esos puntos, mis hermanos, donde ya no es la razón la que nos ubica en cómo avanzar en ciertas situaciones, sino que la razón abandona nuestra vida. Y es donde la fe nos toma de la mano y nos ayuda a seguir avanzando. ¿Cómo vemos esto? Cuando se nos da una noticia en la cual ya no hay solución, va a pasar esto y ya no hay solución. Por ejemplo, una noticia de salud, los médicos, ya no hay solución en esto. Entonces, ahí la razón nos abandona y nos dice, ya intenté todas las cosas con las cuales yo podía salir adelante de esto. Ya me abandonó la razón, ahora tengo que tomarme de la mano de la fe para poder seguir avanzando. Fue lo que hizo este centurión. Estoy seguro que aquel siervo había tenido quizá los mejores médicos que existían por ahí cercanos ahí a esa área de Jerusalén. Quizá la provisión económica la tenía para poder sustentar el gasto que pudiera considerarse para sanar a su siervo, pero ya la razón lo había abandonado, no había nada que hacer. Pero él había oído que Jesús había llegado ahí, y de alguna manera nos daremos cuenta que este varón tenía cierto conocimiento de Dios, cierto conocimiento de Jesús y de lo que era Jesús en él, y cierto conocimiento de Dios, puesto que dice la Biblia que este hombre, aquellos hombres ancianos judíos ancianos, le llevaron el mensaje a Jesús porque sabían las actitudes que había tenido este hombre hacia ellos. Entonces quizá sus actitudes estaban basadas en un conocer al Dios de Israel, viviendo como autoridad en Israel. Se dio cuenta y conoció lo que era el Dios en aquellos lugares, lo que era el Dios de aquellos judíos, cómo lo amaban, cómo lo adoraban, y quizás se inclinó a la idea de conocer a ese Dios. Por eso fue de bendición a esos hombres que le ayudaron a llamarle a Jesús. Entonces, decimos otra vez, quizá él ya había hecho todo lo necesario, todo lo humanamente posible para salir adelante de esto, pero había que dar un paso más allá. Y ese paso más allá lo dio pidiéndole a un grupo de ancianos que intercedieran por él. Y este hombre sería un clásico, capítulo 2, verso 18 de Santiago, donde nos habla la Biblia de que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Este sería un clásico ejemplo de lo que era la fe por medio de las obras, porque él había hecho algo, y vuelvo a lo que decía hace un momento, tenía la economía suficiente para salir adelante, para llevar a los mejores médicos a sus siervos. Sin embargo, ya no había nada que hacer. Quizá le habían dado la noticia, ya no hay nada que hacer. Por eso decíamos hace un momento, la razón lo había abandonado, ahora tenía que tomarse la mano de la fe. Entonces, él creía en un Dios, y puesto que creía en un Dios, y les digo, estaba basado en Santiago 2:18, donde él mostraba esa fe por medio de sus obras. Hablan que cuando ellos vinieron a Jesús, aquellos ancianos, le rogaron a Jesús y le dijeron, él es digno que le concedas esto. Ellos le dieron una dignidad de que le concedieran eso por la actitud que él tenía para con ellos.
Ellos dijeron, no vieron su dignidad en que fuera un centurión o que tuviera cierta autoridad sobre Israel, en nada de eso, sino en las cosas que él había hecho. ¿Qué cosas había hecho? Dice por ahí la Biblia. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces este hombre no era un hombre como cualquier otro. Él amaba a la nación de Israel, aunque tenía autoridad sobre ella, pero amaba a la nación y les había además construido o edificado un lugar de reunión para ellos. Entonces era un hombre que había mostrado su fe por medio de sus obras. Quizá como romano no podía tener la aceptación en una sinagoga o acercarse tanto al Dios de los judíos, pero conoció al Dios de los judíos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, saber que lo que vamos caminando, vamos avanzando en Dios, le vamos conociendo, vamos sabiendo de Él. Nosotros como hijos suyos tenemos que crecer y crecer en todas esas situaciones de nuestras vidas. Jesús no se niega en ningún momento a ir con ellos. Les decía como hace un momento, Él había hablado de que te pide una milla, ve dos. Entonces Él estaba dando esa segunda milla. Él le estaban pidiendo, ven a mi casa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue con ellos, con aquellos ancianos que le habían mandado llamar. No les preguntó cosas más. Quizá ellos fueron los que dieron feria de más, diríamos algunos, porque ellos fueron los que inmediatamente, antes de que Jesús dijera sí o no, ellos les dijeron, este hombre es digno de que tú vayas. Este hombre ha hecho tales o cuales cosas por nosotros. Este hombre ama a la nación. Este hombre ha hecho una sinagoga. Este hombre tiene ese derecho de alguna manera por sus actitudes de que tú le ayudes y le suplas esa necesidad. Entonces Jesús no hizo ninguna pregunta, simplemente dice la Biblia que Jesús fue con ellos. Jesús les siguió y empezaron a ir caminando hacia la casa de aquel centurión y para ir a sanar a aquel siervo que estaba enfermo, aquel siervo del centurión que estaba enfermo. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros, mis hermanos, no nos sentimos dignos de pedirle a Dios algo, no nos sentimos que tengamos el derecho de pedirle a Dios algo y a veces nos sentimos indignos por algunas cosas. La verdad es que la actitud de este hombre lo hacía digno delante de los ojos de los hombres, no delante de los ojos de Dios. Aquí lo vemos delante de los ojos de los hombres, delante de los ojos de los ancianos de Israel. Ese hombre era digno de que Jesús fuera a su casa y sanara a su enfermo, a su siervo que estaba enfermo. Ahora, delante de los ojos de Dios, ¿qué sucedía? Cuando él empezó a sentir que Jesús venía a su casa, él empezó a darse cuenta que delante de los ojos de Dios, él no era ni siquiera digno de que Jesús entrara en su casa. Él empezó a ponerse en una actitud de decir, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Soy un hombre, quizá que soy un centurión, soy un soldado romano, que tengo bajo yugo y bajo autoridad a tu pueblo, a tu nación. Entonces no me siento digno que vengas a mi casa. Y no sentirnos dignos, mis hermanos, a veces nosotros no nos sentimos dignos. Sin embargo, esa dignidad viene de parte de Dios. Cuando hablamos de no sentirnos dignos ni siquiera para tomar la comunión, pues quizá no seamos dignos, pero Jesús nos dio la dignidad para hacerlo. Él nos hizo dignos de hacer las cosas como tomar la comunión. Entonces, aquel hombre, aquel centurión, al no sentirse ni aún digno de que Jesús entrara en su casa, no fue ni digno, de acuerdo a lo que él dice, de ir a darle un mensaje a Jesús. De ir a decirle, Señor, me siento tan indigno de venir a ti, y me siento tan indigno de que vengas a mi casa, que quiero solamente que tú digas la palabra. Y la verdad que ni esa dignidad llegó a su corazón. ¿Qué fue lo que hizo él? Aún a sus amigos, a gente de los romanos, les dijo, vayan ahora ustedes, encuentren a medio camino al maestro, y díganles que yo no soy digno de que entre en mi casa. Entonces, empezamos a sentir que no somos dignos de algo o tenemos alguna culpa o alguna situación que no nos permite recibir bendiciones de Dios. La verdad es que todos somos dignos en Jesús. Todos podemos obtener esa dignidad acerca de pedir el perdón a Dios a través de Jesucristo. Y nos hacemos dignos de lo que Dios quiere darnos. Y Dios quiere ir mucho más allá de lo que nosotros pedimos aún.
Aquel hombre, pues no queriendo acercar, dice por ahí la escritura, que le dijo a algunos de sus amigos que fueran a Jesús, que ya venía de camino hacia él, hacia su casa, y que le dijeran: Señor, no te molestes en venir, porque no tengo dignidad para que tú entres en mi casa. Pero sí sé una cosa, tengo autoridad. Y una autoridad que he aprendido siendo un soldado, siendo hoy por hoy un centurión. Esa autoridad le he aprendido que si le digo a alguien ve, va, y si le digo a alguien ven, viene. Dice así exactamente, dice: yo soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, y al otro viene y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él sabía lo que era la autoridad. Él sabía lo que era tener autoridad sobre cualquier cosa. Y él reconocía que Jesús tenía autoridad sobre cualquier cosa. No se sentía digno de acercarse al maestro, pero reconocía su autoridad. Reconocía que así como él ordenaba algo, Jesús podía ordenar algo. Entonces, no hay nada que nos haga sentirnos indignos delante de Dios. Podemos nosotros, como hijos suyos, podemos acercarnos a Él con toda la confianza, con toda la seguridad. Cada uno de nosotros. Aquel hombre que se sentía indigno para ir a hacer el primer llamado, que se sentía indigno para que Jesús entrara en su casa, que se sentía indigno siquiera para irle a decir a la calle que no entrara a su casa porque él no era digno, mandó a otras personas. Entonces, toda esa falta de dignidad realmente la respaldaba con una fe en Dios, una fe en el mismo Jesús, en el mismo Maestro, aunque él todavía tenía alguna carga en su vida que no le permitía sentirse lo suficientemente digno de llegar delante del Maestro. Y estoy seguro que todo eso cambió en su vida desde el momento que su siervo sanó. Él se pudo dar cuenta que Jesús, con su autoridad y sabiendo de autoridad, utilizó su fe con poder y su siervo fue sano. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que podemos sentirnos dignos delante de Dios y recibir respuestas delante de Dios. Quizá en algún momento de nuestra vida hemos sentido como ese centurión y decir: ni siquiera quiero levantar mis ojos a Dios. Dice la Biblia en una de las oraciones que me gustan mucho en la escritura, una oración del escriba Esdras. En el libro de Esdras dice: confuso estoy y avergonzado de levantar mi rostro a ti, porque esta nación toda hemos pecado contra ti. Aquel hombre Esdras, un hombre que buscaba de Dios, se sentía juntamente con el pueblo inmiscuido en aquel pecado que no le permitía levantar su rostro a Dios. Quizá no era un pecado propio, pero se sentía empatía con todo el pueblo de aquella necesidad. Y él le dice a Dios francamente que no puede levantar su rostro a él. Entonces, si en algún momento de nuestra vida quizá podamos sentirnos indignos, tenemos que buscar de Dios, orar a Dios y decirle: Señor, me siento indigno aún de levantar mi rostro a ti, pero quiero que me des esa dignidad, que me des esa autoridad sobre las cosas, de poderme acercar a ti. Cuando nos sentimos así, porque por supuesto que la tenemos. ¿Por qué digo que por supuesto que la tenemos, mis hermanos? Porque, tal como lo dijo en la Escritura, quizá Jesús no debe encontrar más fe fuera de su pueblo que en su propio pueblo. Muchas veces, mis hermanos, hay más fe en gente fuera de la iglesia que en nuestra propia iglesia, o en nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender como en este centurión. Jesús dijo de este centurión que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Que Dios no vuelva a encontrar, que Jesús no vuelva a encontrar más fe fuera de sus hijos, fuera de su casa, fuera de su iglesia. La hay, por supuesto que la hay mucha gente que tiene fe, y no lo dudo. O sea, pudiera decir que envidioso que no encuentre fe en otros. Por supuesto que anhelo y deseo que mucha gente crea y tenga fe. Pero extrañamente, lo que no concuerda es que tenga más fe de que muchos de los que le adoramos y muchos de los que le seguimos. Entonces, que Dios halle suficiente fe en tu corazón, en mi corazón. Que Dios encuentre esa fe con poder y autoridad donde se derrumbe en nuestras vidas la razón y todas las cosas que podamos entender. Y cuando la razón nos suelte la mano, cuando la razón diga: ya hasta aquí llegué,
ya no puedo llevarte a ningún otro lugar, ya no puedo hacer nada por ti. La fe pueda tomarnos de la mano y seguir caminando hacia adelante. ¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta donde nuestra razón o nuestra manera de pensar nos lleve, donde digamos, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo logro esto, si yo logro aquello, hasta donde llegue nuestro raciocinio, y a veces nuestro raciocinio se pierde en un momento y ya no nos lleve a ayudar a seguir más adelante. Tiene que caminar con nosotros la fe, la fe. La fe que hubo un hombre que sabía lo que era tener autoridad. Tener la autoridad de declarar una palabra y las cosas sean hechas. Tener la autoridad de decir algo y las cosas se cumplan. Y lo mismo sucedía en la vida de ese hombre. Sabía que sucedía en la vida de Jesús. Era un hombre que tenía toda la autoridad para respondernos por medio de la fe cuando ponemos la fe en él. Cuando hacemos esto, mis hermanos, tú y yo pasamos de las limitaciones que nos da nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra razón. Cualquier limitación que nosotros pongamos para ir más adelante, siempre pondremos limitaciones. Siempre pondremos un obstáculo, obstáculos a vencer para poder llegar a algo. Cuando hablamos de la fe y del poder de la fe y de la autoridad que nos da la fe, se nos abre una infinidad de opciones en el reino de los cielos donde nosotros podemos hacer muchas cosas. Cosas que quizá nuestra razón no nos dé para poderlas hacer, pero Dios sí nos da para que las podamos hacer. Entonces lo que se cierra en limitaciones en nuestras vidas, se abre un cúmulo de opciones en nuestras vidas, en el reino de los cielos, cuando empieza a obrar la fe en nuestras vidas. ¿Hasta dónde queremos llegar, mi hermano? Hasta donde nos lleve la razón, hasta donde nos lleve el entendimiento y decir, ya no hay más que hacer, ya no hay más que podamos hacer. O queremos dar el paso de decir, Señor, hoy me suelto de la razón, me tomo de la mano de la fe, avanzo hacia adelante y veo hacia adelante una gran cantidad de opciones, una ilimitada cantidad de opciones para salir adelante en mi necesidad. Esto es una fe con poder, esto es una fe con autoridad que tú y yo tenemos que vivir. Hermanos, vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo y quiero que tomes esa decisión firme esta mañana. No quiero que quede solamente como una oración para cerrar este tiempo en la cual compartimos su palabra. No quiero que quede solo en eso, sino que quiero que quede en tu corazón el tomar de Dios la fe y dejar aparte la razón. Ahora sí que suéltate, hoy quiero que sueltes la mano de la razón y empieces a tomar tu mano de la fe. Suéltate de la razón, tómate de la fe. Hay una historia, y quiero concluir con eso, no quiero hablar mucho más. Un pastor un día nos dio una recomendación a nosotros como padres, a mi esposa y a mí, donde nos dijo, cuando tú vayas con tu niño cruzando la calle, no le tomes la mano, así, o sea, no lo lleves de la mano, tómalo de aquí, donde el niño no se pueda soltar. No sé si han visto, yo creo que todos como padres hemos visto algún niño que se le cae un juguete y a media calle suelta el papá y se regresa por el juguete. Y tenemos que ser así, mis hermanos. Tenemos que, si la razón nos lleva de la mano, suéltala, hermano, suéltala, porque tu Padre te tomará de la otra tan firmemente que te llevará adelante a una cantidad importante, infinita de opciones para salir adelante. Entonces, eso es lo que quiero orar. Quiero que hoy hagamos simbólicamente un soltarnos de la razón y un tomarnos de la mano de Dios, un saber que Dios nos toma firmemente y no nos va a soltar, y empezar a caminar por medio de esa fe. Así como este centurión que supo decir que él tenía autoridad y que esa autoridad que Dios le había dado era tan real o tan fuerte como la que Jesús haría por medio de su fe en sanar a su siervo. Soltémonos simbólicamente de la razón y tomémonos y dejemos que la fe nos tome firmemente y nos lleve adelante, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a la iglesia, bendigo a todo quien escuche este mensaje y declaro sobre su vida que su mano se suelta de la razón y su otra mano se toma de la fe que es en el Señor.
Ayúdanos a abrir las opciones en nuestras vidas. Las opciones se cierran en la razón y se abren en la fe, Señor. Una cantidad ilimitada. Así lo creemos y lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.